Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio de Vida Reformada. Como siempre, Vida Reformada fue creada con el propósito de profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas. Vamos a continuar nuestra exposición del libro de Santiago. Hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 2, versículos 14 al 19. Si no eres parte de esta comunidad, te invito a que nos sigas, nos compartas. Somos una familia y queremos compartir contenido en español que edifique a la iglesia, que edifique a sus miembros. Sé que hay una gran necesidad cuando se trata de la iglesia latinoamericana, una necesidad de sana enseñanza. Sé parte de esta familia, te invitamos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Facebook. Síguenos, danos un like, comparte y espero que esto sea de gran bendición para ustedes. Hoy es el capítulo número 12 y estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 19 de la carta de Santiago. Y como tema hoy tenemos una noción falsa de fe o de la fe. Esto, así dice su palabra. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y nosotros les decimos, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a venir delante del Señor en oración. Padre, esta es tu palabra perfecta. Dame la claridad. Dame el amor por ella. Y permítenos que seamos edificados al escuchar tu palabra, Señor. En tu nombre. Amén. Santiago aquí está continuando, tratando con la realidad de lo que es una fe salvadora genuina. ¿Qué efectos tiene esta fe genuina en la vida del creyente? Ahora, esta carta realmente confronta al creyente y nos hace examinarnos. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿O cómo está nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios? Y mi intención durante este podcast y de los próximos capítulos y los capítulos anteriores nunca ha sido de desanimarte, sino animarte, al contrario, a reflexionar, a mirarte al espejo de la palabra y ver lo que profeso machea o se ve similar a lo que confieso. ¿Están mis acciones alineadas con mi profesión? ¿Están mis acciones de acuerdo con los principios bíblicos? ¿Son mis acciones semejantes a Cristo? Es extremadamente peligroso si venimos, imagínate tú, yendo domingo tras domingo a tu iglesia local y no ves un verdadero impacto en tu vida. O vas domingo tras domingo y no estás alimentando tu mente. O vas domingo tras domingo y no estás poniendo un corazón dispuesto. O vas domingo tras domingo y no tienes compromiso alguno. Y tenemos que ser claros. Santiago aquí no está hablando de una salvación basada en obras. No. Santiago no está diciendo haga buenas obras para ser salvo. Él hizo esto claro en el capítulo 1, versículo 18, cuando él dijo, en el ejercicio de su voluntad, él hizo
Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas, en el ejercicio de su voluntad, no mi voluntad, sino su voluntad, la voluntad de Dios, no de deseos naturales, sino de su gran misericordia. Él nos hizo nacer de nuevo. No puede ser que Santiago esté contradiciéndose cuando en el versículo 18 dice que Dios en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, nos hizo ser salvos. Está hablando de la regeneración. Santiago lo que nos quiere decir aquí es que, mostrándonos un ejemplo de alguien que profesa tener una fe que no posee. Necesitamos prestar mucha atención a lo que Santiago realmente quiere que entendamos. El enfoque aquí no es disputar si la fe es la base, no, que la fe no es la base de la salvación. Más bien, así como Santiago contrastó en capítulos anteriores los beneficios de oír y hacer, y ahora está contrastando los beneficios de una confesión sola en contraste a una confesión que manifiesta obras. Santiago comienza su argumento con dos preguntas retóricas. Ahora, este tipo de preguntas lo que crean es un efecto dinámico o dramático o enfatiza un punto. No es para conseguir una contestación, sino para traer un punto a reducir. En el versículo 14 dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Y esta pregunta trataba con un problema real en la iglesia y sigue siéndolo en nuestro tiempo de hoy. Tú conoces a personas, yo conozco a personas, conocemos a personas que aceptan el diagnóstico bíblico de la condición humana. Sí, soy un pecador. Conoce a gente que entienden cómo la vida y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo remedia o arregla su relación con el Creador. Van a la iglesia de vez en cuando. Les gusta leer y hablar de cosas espirituales y piadosas. Conocen las enseñanzas centrales de la fe cristiana. Y son personas a veces muy agradables. Parecen vivir vidas decentes. Aunque tal vez se permitan uno o dos vicios, ¿verdad? Cuando las conversaciones giran hacia Jesús o hacia lo que sucede después de la muerte, suenan como creyentes. Muchos de ellos se adhieren a la teología ortodoxa y evangélica. Y sin embargo, no hay nada distintivamente cristiano en su comportamiento, o cómo hablan, o cómo actúan, o cómo se dirigen a otras personas. Puede ser que sean buenos vecinos, hasta que hagan buen servicio comunitario, pero no hay algo real. No hay una obediencia costosa. No hay una buena obra. Nada que desafíe una vida que está cómodamente diseñada. ¿Habrá una fe que nos salva? ¿Qué Santiago nos quiere decir? Él está hablando de alguien que confesa o adhiere hasta una teología ortodoxa, pero no tiene acciones. El tipo de fe que pronuncia palabras sanas, pero no produce hechos, es una fe inútil, es una fe muerta. Si leemos el versículo 14 rápidamente, puede parecer que Santiago está diciendo que la fe sola no salva. Y esto va a repetir esta afirmación de que no es esto en el capítulo 2, versículo 24. Cuando dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola.
Y esto podría poner a Santiago en una aparente contradicción con el apóstol Pablo, quien argumenta que la fe sola es la que salva. Romanos 3:28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado, palabra clave, justificado por la fe aparte de las obras. También en Romanos 4:5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. El gran capítulo de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos presenta que la fe es la única base de la salvación. La fe es el medio por la cual la gracia de Dios en Cristo y con Él las bendiciones de salvación es recibida. La doctrina del Pablo sobre la justificación por la fe enfatiza la centralidad de la fe en la vida cristiana. Pero esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Mira el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, lo que dice: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. También vemos en Hebreos, capítulo 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, hablando del Viejo Testamento, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también el griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito. Está citando a Habacuc aquí Pablo: mas el justo por la fe vivirá. Cree en Jesucristo para salvación eterna es solo por la fe. Ninguna obra puede ganar la salvación. La fe solo en Cristo salva. En la gracia de Dios, la fe trae salvación al creyente. La fe en Jesús es la clave de la salvación. Nada más, nada menos. Sola fide, la salvación se obtiene por la fe solo en Cristo. Tenemos que ver la exclusividad de la fe en la salvación. Y esto no es lo que Santiago está diciendo. Santiago no está diciendo que si me muestras tus obras vas a ser salvo. Tiene que haber una distinción. Tiene que haber una distinción. Nuestra salvación descansa únicamente en nuestra fe en Jesucristo. No se trata de nuestra buena obra o de rituales o de logros personales. Tenemos que aferrarnos fielmente y firmemente a la verdad de que solo por fe es que recibimos el don de la salvación. Y eso no es lo que Santiago está contradiciendo. Al contrario, Santiago y Pablo están en total unidad o unión. La fe que justifica demuestra que está viva por sus obras. Al contrario, la fe, decir que tengo algo, decir que soy algo y saber no demostrarlo, es algo muerto, es algo falso. Imagínate que yo me pare aquí y empiece a decir que soy el pintor más famoso del sur de Nueva Jersey y empiezo aquí a dibujar. Y cuando te muestro mi papel, te muestro un stick figure, un
un circulito con dos palitos. Acabo de profesar algo que no poseo. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. Eso es lo que Santiago quiere que entendamos. Si los lectores de Santiago conocían el evangelio de la justificación por la fe, entonces Santiago, que va a provocar un tipo de confusión cuando dice que no hay fe, que la fe no salva. Santiago dice que hay una fe estrictamente externa que no salva, que no tiene vida y es muerta y se prueba por su incapacidad para generar cosas buenas o buenas obras. Mira lo que Mateo 7, 17 al 20 dice. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Claramente Santiago está usando la palabra de fe de dos maneras. Hay una fe que nos hace herederos del reino. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y hay una fe que no obra y que no puede salvar. Así que no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo dice que somos salvos por la fe sola y Santiago dice que la fe salvadora nunca está sola, sino que produce frutos de buenas obras. Hay un teólogo que dice que la fe que salva nunca está sola, sino acompañada de evidencia de frutos imperfectos. Créeme, lo que son frutos imperfectos. No quiero que tomes esto a la ligera y piense que esto es un tipo de legalismo, porque no lo es. Y lo vamos a ver aquí también. Te pregunto, ¿de qué sirve un servicio de la iglesia donde los adoradores maltratan con ligereza a personas a quienes Dios le ordenó amar? ¿Qué valor tiene esa adoración? ¿O qué beneficio hay si alguien afirma vivir por fe en Dios, pero rechaza el estilo de vida que Dios exige? ¿O qué beneficio hay en alguien diciendo, he sido bautizado, he sido limpiado de la mayoría de los pecados grandes, así que déjenme vivir como yo quiera? No hay beneficio, dice Santiago. Cuando él pregunta por el beneficio, él está usando una categoría retórica antigua. Y en el discurso moral, los retóricos y especialistas de este tipo de ética pedían que sus lectores consideraran qué curso de acción era moralmente beneficioso. De manera similar, aquí Santiago le hace a la iglesia una serie de preguntas retóricas. En esencia comienza con ¿cuál es el beneficio? Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿esa fe puede salvar a ese hombre? ¿Verdad? Ahora Santiago, para probar aún más el punto, ilustra para nosotros aquí esta fe que no tiene obra. Mira el versículo 15 al 17 del capítulo 2. Te da el ejemplo, una ilustración perfecta. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, ir, ve en paz, calentaos o saciaos, pero no les das lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Vuelve a repetir lo mismo. Aquí en el versículo está mostrándote un ejemplo práctico
para ilustrar esta distinción entre una fe acompañada de obra y una mera afirmación vacía. Ve, caliéntate, espero que te calientes, espero que estés bien, calentados y saciados, pero no le das lo necesario. Estas personas se caracterizan por el carecer de ropa adecuada y de alimento diario suficiente. Y Santiago pasa de gente genérica a posibles miembros de su audiencia, enfatizando la importancia de los creyentes ayuden a otros creyentes, si un hermano o una hermana. Y el elemento crucial del escenario es si los creyentes están ayudando activamente a otros en necesidad. En lugar de ofrecer ayuda práctica o compartir sus propios recursos, estas personas solo ofrecen bendición sin ayuda tangible. Y Santiago da su veredicto sobre este tipo de fe, enfatizando el punto clave. Él establece una condición: si no tienes obras, aclarando que la fe sigue siendo un componente esencial de la salvación y no puede ser reemplazado por obras solamente. Y al fin del versículo añade la frase por sí misma, subrayando la necesidad de llevar la fe a la acción. Eso es lo que Santiago quiere traer. Santiago está declarando que la fe sin obra está muerta, enfatizando a propósito el término muerta para no dejar espacio para malos entendidos. La noción verdadera de fe es convicción en acción, principios operando en la vida, sentimientos encarnados en la conducta. La fe de la cabeza, en otras palabras, no salva a nadie. Una persona enferma cree totalmente que si toma cierta mezcla prescrita, una medicina, por un buen médico sanará de su enfermedad. Pero no mejora, porque aunque creyó que la mezcla o la medicina iba a funcionar, no la tomó. ¿Puede la fe salvarlo? ¿Me entiendes lo que Santiago quiere decir? Santiago está yendo un poco más allá de lo que es una profesión, a lo que es una posesión. Y es un buen recordatorio para el corazón del creyente. Ahora, esto es precisamente lo que la gente quiere hacer con la religión. Meten un conjunto de nociones en su cabeza, llaman a esas nociones ortodoxas y esperan que esas nociones las salven. Eso es un insulto al sentido común. La pregunta no es si esas nociones o estas doctrinas o creencias en nuestra cabeza, sino qué efecto tienen sobre nuestras vidas. ¿Encuentran su camino de la cabeza al corazón y del corazón a las manos? Santiago está clamando: no se engañen. Él no está clamando: obra y serás salvo. No, él está clamando: no te engañes. Por lo tanto, ¿la fe está muerta o viva? Si está viva, contiene obras orgánicamente en sí misma y por eso se desborda en el mundo visible. La alternativa es una fe muerta que no contiene nada. Es una profesión vacía. La fe es como una semilla, como dice en el 1:18, la palabra implantada. Se planta una semilla viva, produce una planta viva. Se planta una semilla muerta, no produce nada. Mira la diferencia entre lo que es una fe muerta y una fe viva.
La fe muerta profesa creer sin acciones correspondientes. La fe viva se demuestra por acciones consistentes con lo que creo. Una fe muerta crece de transformación espiritual genuina, carece. La fe viva se caracteriza por una transformación espiritual genuina. Hay algo diferente en ti. Una fe muerta depende solamente del intelecto. Una fe viva combina lo intelectual con obediencia. Una fe muerta no produce un impacto duradero ni obediencia. Una fe viva, arraigada en una relación personal con Dios, es profunda. Capacita al creyente para hacer una diferencia positiva en otros. Una fe muerta carece de una relación genuina con Jesucristo. Una fe viva se centra en una relación íntima con Jesucristo. Una vida de no arrepentimiento a una vida de constante arrepentimiento. Una fe que está muerta se queda corto de lo que es la salvación y la vida eterna. Pero una fe que está viva conduce a una salvación verdadera y vida eterna. Ahora, en el versículo 18, con un estilo vivo y atractivo, a mí me encanta Santiago, presenta una objeción a su posible argumento. Él se imagina como si alguien le estuviera llevando la contraria o tuviera una vista opuesta. Y dice en el versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago usa este estilo de conversación donde imagina que alguien está objetando su argumento. Esta técnica le llaman el diatriba y era común en la antigüedad. En este caso, la persona imaginaria dice, tú tienes fe y yo tengo obra. Esencialmente sugiere que la fe y las obras son separadas e igualmente válidas. Y ahí es donde está el peligro. Y que no todos necesitan tener ambas. Santiago está rechazando fuertemente esta noción o este punto de vista. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él desafía la idea de que hay una fe sin acciones correspondientes y que puede ser demostrada o que puede demostrarse. Simplemente afirmar que uno tiene fe no es suficiente. La fe genuina se evidencia por la manera que vivimos, y vuelvo y lo repito, imperfectamente. Porque en este lado de la eternidad nunca va a haber perfección. Solo Cristo Jesús fue perfecto. Más bien, al usar la palabra muéstrame 2 veces en el versículo 18, Santiago enfatiza que las obras no se añaden a la fe como un requisito externo. Más bien la fe salvadora genuina produce naturalmente buenas obras, y si alguien verdaderamente tiene fe, sus acciones lo van a reflejar. Yo sé que tú eres pintor por tu arte. Yo sé que tú eres actor por la manera que actúas. Yo sé que eres policía por el uniforme, pero si me como una luz al frente de ti me vas a dar un ticket. Sé que eres policía por la acción que tomas. La fe genuina puede verse por nuestro comportamiento externo. Pero esto también nos recuerda que la advertencia de Jesús contra estos falsos profetas, quienes podían afirmar tener fe, pero carecer de evidencia por buenas obras. Y estos eran los fariseos o los falsos profetas. Mira lo que dice Mateo 7, 15 al 20. Cuidado, advertencia, ¿verdad?
Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí te da la perfecta ilustración, una vez más, Jesús, de este mismo tema. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, lo mismo. No da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que es importante entender que la fe verdadera va más allá que solo palabras. Y se demuestra en acciones muchas de las veces. A mí me gusta como la Confesión Bautista de Londres del 1689 habla sobre estas buenas obras y el efecto que tiene estas buenas obras en otros. Mira lo que dice el capítulo 16, el párrafo 2 de la Segunda Confesión Bautista de Londres del 1689 dice: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan, mira lo que manifiesta el tener una fe verdadera en el corazón de uno: su gratitud, fortalecen su seguridad de la salvación, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Estas buenas obras no solamente identifican al creyente, pero fortalecen nuestra seguridad, edifican a los hermanos, adornan nuestra profesión de fe. Esta persona es genuinamente salva. Y mira esto, qué precioso: tapan la boca de los adversarios. Ahora, en el capítulo 2, versículo 19, Santiago concluye esta sección llevando a sus lectores, ahora los va a llevar a lo absurdo, y ofrece otra implicación práctica de afirmar poseer algo que no necesariamente ha producido un cambio significativo en alguien. Mira lo que dice: tú crees que Dios es uno, versículo 19, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Se considera la creencia de Dios que es uno, es decir, que hay un solo Dios supremo. Esta creencia es un pilar fundamental tanto para el cristiano como para el judío en esa época, y es una parte indispensable de lo que es la fe ortodoxa, de que Dios es uno. Santiago esencialmente pregunta si lo que importa es la creencia sola o si se requiere algo más. Él lo hace señalando que los demonios mismos estarían también completamente de acuerdo con esto. Y sin embargo, ellos enfrentan condenación y castigo eterno en el juicio final. Entonces, ¿cómo le está funcionando el tener una creencia correcta? Bueno, no muy bien, evidentemente. Hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago llama una creencia real es diferente a una creencia preferida. Si te das cuenta, estas creencias preferidas que preferimos son las cosas que pensamos en nuestra mente y decimos que son importantes. Son unas creencias reales. Las preferidas son las que entendemos en nuestra mente y decimos que son importantes. Las creencias reales son las que actuamos.
Considera algunos ejemplos. Creencia en la oración, el evangelio, leer la Biblia regularmente, pasar tiempo con la familia, la honestidad, la generosidad. La mayoría diríamos que estas cosas son buenas y que creemos en ellas. Pero si miramos cerca nuestra vida, cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros hábitos y así sucesivamente, ¿qué encontramos? ¿Cómo aparecen estas cosas que decimos creer en nuestras vidas? Y eso es lo que Santiago quiere hacer. Estas cosas que creemos que son buenas, que son solamente mentales, están llegando a nuestro corazón, están de verdad cambiando nuestras vidas. Porque muchas veces es fácil pensar o estar de acuerdo con algo mentalmente, que permitir que realmente transformen nuestra vida. Los demonios, por ejemplo, creen que Dios es uno, pero esa creencia no cambia su rebelión contra Dios. Marcos 1:24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es un demonio confesando que Jesús es el Santo de Dios, el enviado, el Mesías. Lo mismo es cierto para alguien que dice tener fe, pero que no tiene una disposición en su corazón y no demuestra nada a sus acciones, que todo es el hablar. En esencia, Santiago nos desafía a examinar nuestras creencias, no solo las palabras, o si realmente están moldeando de la manera en que vivimos. No basta decir que creemos, nuestras acciones deben ser o deben estar alineadas con esas creencias para que tengas un impacto significativo en otros. Si estás en Cristo, quiero que sepas esto. Tus buenas obras son evidencia de tu fe salvadora genuina. Que tus acciones son un reflejo de la gratitud que tienes por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Que cuando te involucras en estas obras buenas, fortaleces a otros. Que nuestros actos de bondad y de amor edifican y animan al hermano. Vive de una manera que adorne y honre el mensaje del Evangelio. Que estas obras justas pueden silenciar a los que se oponen a tu fe. Por medio de estas buenas obras, tú das gloria a Dios, al Dios que te creó y el que te transformó. Por eso es importante perseguir una vida de santidad, sabiendo que esta fe genuina nos conduce a una vida eterna. Recuerda, hermano, hoy, tu fe no es solo creer, es también vivir esa fe por medio de tus acciones. Que tus buenas obras sean tu testimonio del poder transformador de Dios en tu vida. Y si este mensaje ha traído algún tipo de convicción, no endurezcas tu corazón. La belleza del cristianismo es que Dios te encuentra donde tú estás exactamente. La palabra de Dios actúa como un espejo. Él revela nuestra necesidad de un Salvador y expone el quebrantamiento que hay dentro de nosotros. Por medio de la predicación de su palabra, Dios te invita
apartarte de tu pecado y abrazar su amor y su perdón. Si en este momento se te ha mostrado la realidad de tu condición, te exhorto a que te humilles y busques de la misericordia de Dios para que experimentes el poder transformador de su gracia. Acerquémonos, hermano, al espejo de la palabra de Dios con corazones abiertos, permitiendo que Dios revele nuestro pecado y deleitándonos en la belleza de su gracia, mientras Él nos conforma a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Te invito en este momento que estás escuchando esto. Si este espejo ha revelado tu necesidad por un Salvador, no endurezcas tu corazón. Clama a Él en arrepentimiento y pon tu confianza y tu fe en Él. Gracias por sintonizarnos este otro episodio de Vida Reformada. Por favor, sean parte de esta familia. Nos puedes conseguir en YouTube, Spotify, la mayoría de las plataformas digitales como Vida Reformada. Y este es el episodio número 11. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.